en Estado Nacional. Casi un 30% de los ticos está agobiado por las deudas. O sea, son personas que de todo no les alcanzan los recursos, ni siquiera para atender sus obligaciones y mucho menos las necesidades básicas de la familia. Pandemia obligó a readecuar 40% del total de las carteras crediticias. ¿Hay espacio para más? El 2020 tampoco fue un buen año para los bancos y aún así hicieron esfuerzos significativos. El gobierno anuncia más fondos disponibles para planes de alivio, pero colocación avanza a paso lento. El resto, que anda por encima de los 700.000 millones de colones, se desembolsará de aquí a abril. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su amable compañía la mañana de los domingos. ¿De qué vamos a conversar hoy? ¿Cómo están las deudas de las empresas, las familias y las personas? ¿Qué pasó con las carteras crediticias del Sistema Bancario Nacional después del COVID? De eso vamos a conversar y para ello permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. En primera instancia damos la bienvenida a don Bernardo Alfaro, quien es gerente general del Banco Nacional de Costa Rica, uno de los principales colocadores de crédito en el país. Buenos días, don Bernardo. Buenos días, Liliana. Muchas gracias estar acá en Estado Nacional. Por acompañarnos. También nos acompaña don Ronulfo Jiménez, economista y asesor de la Asociación Bancaria Costarricense, entidad que agrupa, don Ronulfo, a 12 bancos del Sistema Nacional. Correcto, bancos públicos y bancos privados. Que precisamente en estos días, en días recientes, hicieron un resumen de un poco de cuál fue la función del Sistema Bancario Nacional tras el colapso que sufrimos todos por el COVID-19. Nos acompañan también el día de hoy representantes de sectores productivos, algunos de ellos que se vieron sumamente afectados por la crisis del COVID. En primer lugar está con nosotros don Francisco Avilés, miembro de la Junta Directiva de la Cámara Costarricense de la Construcción. Muy buenos días, don Francisco. Bienvenido a Estado Nacional. Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. También está con nosotros don Rubén Acón, quien es presidente de la Cámara Nacional de Turismo, uno de esos sectores que sufrieron el embate de la pandemia y todavía lo siguen sufriendo. Don Rubén, buenos días. Buenos días, doña Liliana, gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia. Y sí, efectivamente seguimos con una situación muy complicada. Bueno, de eso vamos a conversar hoy, sobre todo porque a todas estas actividades productivas, para ellas es indispensable el acceso al crédito. Y es que las entidades del Sistema Bancario Nacional aseguran que la pandemia obligó a una cantidad de readecuaciones de operaciones crediticias sin precedentes en la historia. Por otro lado, casi un 75% de los ticos tiene deudas y actualmente a cerca de un 30% la carga de esas obligaciones financieras se le ha vuelto casi insostenible. Mientras tanto, el Banco Central anunció esta semana una ampliación en la línea de financiamiento para el alivio del impacto del COVID, pero la colocación de esos recursos ha ido a paso lento. Veamos el siguiente resumen. El impacto económico de la pandemia fue más que evidente. Con los cierres sanitarios y restricciones a la movilidad para detener el virus, vino el colapso de miles de negocios en múltiples sectores, en especial turismo y comercio, así como construcción. La caída en el empleo trajo consigo contracción en el consumo y también deterioro en el endeudamiento de miles de familias y empresas. Según la Asociación Bancaria, con datos al primer semestre del año pasado, los bancos tuvieron que readecuar deudas que ascienden a 6.8 billones de colones. Es decir, que gracias a las flexibilidades que permitió el Consejo Nacional de Supervisión Financiera, un total de 1.034.192 operaciones de crédito fueron sujetas a algún tipo de readecuación, prórroga o arreglos de pago. Eso sería un equivalente al 40% del total del saldo de créditos del Sistema Bancario Nacional. El 2020 tampoco fue un buen año para los bancos y aún así hicieron esfuerzos significativos para reestructurar más de 1 millón de operaciones crediticias con el propósito de apoyar a las familias y a las empresas afectadas por la crisis sanitaria. Según las cifras de la ABC, casi un 75% de la cartera de crédito a las empresas de enseñanza tuvo que ser readecuada, seguida por el sector transporte, donde un 70% tuvo arreglos. En la cartera de préstamos a hoteles y restaurantes, un 67%. Y en el caso de los recursos crediticios colocados en el sector comercio, fue un 50%.
Sectores como el de la construcción, donde la demanda depende directamente del acceso al crédito, claman por mejoras. En la parte privada necesitamos de condiciones favorables de financiamiento, tasas bajas que permitan a todos los costarricenses, desde aquel que quiere remodelar su casa hasta aquel que quiera hacer el más grande desarrollo, poder hacerlo y contribuir con una reactivación verdadera del país. La crisis del COVID también afectó a la actividad bancaria, lo que se reflejó en una reducción en la rentabilidad sobre el patrimonio después de pago de impuestos, que pasó de un 6.3% en el 2019 a un 4.5% en el 2020. El panorama cerró con una contracción en la colocación de préstamos, así como nerviosismo en los ahorrantes, que debido a la incertidumbre colocaron sus recursos, sobre todo en el corto plazo. Del otro lado de la ecuación están los clientes, empresas grandes, pequeñas o medianas, así como personas y familias. Una encuesta realizada en noviembre por la Oficina del Consumidor Financiero intentó cuantificar el endeudamiento de los ticos. Para ello consultó a una muestra de 1.200 personas. Entre otros hallazgos tenemos que un 74% de los costarricenses tiene deudas, ya sea para su carro, vivienda, tarjeta de crédito, asociaciones solidaristas o cooperativas, compras de electrodomésticos u otros. Es evidente que el alto endeudamiento trae consigo una sensación de agobio en las personas. En la encuesta, un 29% consideró que durante el año pasado se sintió abrumado por sus obligaciones financieras. El estudio muestra también que un 20% de los encuestados dedica el 62% de su salario a pagar deudas. Es decir, 1 de cada 5 personas. El 20% de las personas tienen niveles de compromiso de su ingreso mensual por encima incluso del 100 o 150%. O sea, son personas que del todo no les alcanzan los recursos ni siquiera para atender sus obligaciones y mucho menos las necesidades básicas de la familia. Esta semana, el Banco Central anunció que ampliaría el monto total para prestar dentro del plan de alivio financiero para clientes bancarios afectados por la pandemia, una facilidad especial de crédito introducida por el banco en septiembre pasado y que busca que las entidades presten recursos en condiciones favorables de tasa y plazo para la recuperación económica. Ya se superan los 800.000 millones de colones en este programa. Cuando inició, como lo dijo don Rodrigo, se proyectaban en 700.000 y la propia demanda que hay de estos recursos hace que se haya ampliado. El 80% se está destinando en este momento a readecuaciones, prórrogas y refinanciamientos. Es decir, los arreglos de pago representan el 80% del total. Un 15%, alrededor de un 15% se está destinando a créditos nuevos y un 5% a la colonización de créditos que estaban en moneda extranjera. Pero hasta el 4 de febrero de este año, de ese plan anunciado en septiembre, apenas se había podido colocar un 13.8%, es decir, únicamente 117.000 millones, pues no fue sino hasta diciembre que las entidades empezaron a colocar fondos. La gran pregunta es si en la modalidad de esta facilidad que estará disponible hasta abril de este año, se lograrán colocar los 725.000 millones restantes que tanto necesitan personas, familias y empresas. ¿Cómo nos va a los ticos con las deudas que tenemos y a los bancos? ¿Cómo les ha ido con todas estas readecuaciones? De eso estamos conversando hoy en Estado Nacional. Después de ver este resumen, don Ronulfo, quizás la primera pregunta es: ¿qué habría pasado en el sistema financiero costarricense si no se hubieran flexibilizado las normas que había en el sistema para hacer estas readecuaciones? Porque estamos hablando de 6.8 billones de colones, 40% del total de la cartera. Correcto, el 40% de la cartera crediticia del sistema bancario fue readecuada. Eso significó readecuar más de 1 millón de operaciones. Esa era una tarea necesaria que realizar tanto por los bancos como para los clientes. En realidad hay que tener presente que la vida de un banco depende de que a los clientes les vaya bien, ¿verdad? A un banco le interesa, cuando da un crédito, que sea un crédito exitoso, y exitoso en el sentido de que el cliente pueda salir adelante y pueda pagarlo. Por lo tanto, en este caso extraordinario de la pandemia, lo que hubo que establecer fueron cambios en las reglas para poderle dar a las personas plazos mayores para hacer frente a esta pandemia, y en algunos casos incluso hasta cambios en las tasas de interés.
es cambiar las reglas del juego para poder salir adelante. Claro. ¿Cómo pudieron hacer eso los bancos? Porque muchos se preguntan, miles de empresas se quedaron sin clientes cuando vino la pandemia y por ende miles de personas se quedaron sin trabajo. Entonces mucha gente ya no pudo pagar sus créditos y demás. ¿Fue suficiente esta flexibilización de la normativa para poder prestar? ¿Verdad? Porque hay quien dice, realmente es difícil creer que los bancos dejaron de ganar este año. Sin embargo, ustedes presentaban ahí una cifra. Definitivamente a los bancos el 2020 no fue un buen año. Es decir, una reducción muy importante de las utilidades bancarias y los bancos tienen colchones para hacerle frente a las crisis. Lo principal que tienen que hacer los bancos es manejar el riesgo y tienen colchones, reservas para enfrentar circunstancias de estas. El mismo patrimonio de los bancos es una forma de enfrentar circunstancias adversas. Tienen que hacerlo con cierto equilibrio porque no debemos de olvidar de que de cada 100 colones que prestan los bancos, 90 son depósitos del público, es decir, depósitos de todos los que nos están escuchando. Y los bancos tienen que custodiar esos depósitos muy bien y devolverlos íntegros a los depositantes. Por lo tanto, entonces, hay que guardar ese equilibrio. Se nos complicó más porque los ahorrantes empezaron a ahorrar al corto plazo. Antes ahorraban por la incertidumbre, por la incertidumbre, claro, porque alguien que no sabe si va a tener trabajo el próximo mes empezó, en lugar de tener un depósito a plazo en X banco, empezó a tenerlo en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorro que lo puede girar al día siguiente. ¿Por qué afecta eso el acceso al crédito de otras personas? Lo complica porque normalmente las personas quieren crédito de cierto plazo, no un crédito a 15 días, no un crédito a un mes, sino que necesita, no sé, el sector turismo necesita a largo plazo, para prestar a la vivienda se necesitan plazos largos y las personas están haciendo lo contrario. Entonces ahí los bancos tuvieron que hacer ese delicado equilibrio para poder hacer readecuaciones, extender plazos y en eso el que el CONACYF hiciera flexibilidad de la normativa nos ayudó a salir adelante. Si no, sin duda hubiese habido remates de propiedades y probablemente bancos que entraran en insuficiencia patrimonial. Correcto, y a los bancos no les interesa ni rematar viviendas, no les interesa rematar propiedades, menos en una época de crisis donde esas garantías valen poco. Claro. Se está hablando de un monto de readecuaciones de operaciones de crédito históricos. Don Bernardo, en el caso del Banco Nacional, ¿esto fue masivo? ¿O se hizo con todos los clientes? ¿O hubo algunos que si ya venían mal, digamos, fallecieron financieramente en este proceso? No, lo hicimos en tres olas diferentes. La primera ola, justamente en marzo del 2020, cuando vimos que el tema de la pandemia iba a ser muy complicado, entonces tomamos prácticamente todos nuestros clientes asalariados privados y la micro y pequeña empresa, que el Banco Nacional se ha distinguido siempre por ser un baluarte financiero para la micro, pequeña y mediana empresa, y masivamente les ofrecimos que dejaran de cancelar a las personas físicas durante 3 meses, se les ofreció eso, y a las micro y pequeñas empresas se les ofreció que durante 4 meses dejaran de atender sus deudas. Esa fue una atención masiva. Sin distingo de clientes, eso era para todos. Eso se le ofreció a todos. El que no quería que se le concediera este beneficio, simplemente así lo manifestaba y entonces continuaba haciendo sus pagos normalmente. Pero la gran mayoría se acogió a este beneficio. Posteriormente, nuestros ejecutivos abordaron mediana y gran empresa y ahí agregamos 26,000 clientes más. De manera que en esa primera ola hubo 76,000 clientes a quienes se les readecuó su operación de crédito, se les permitió que ya sea durante 3, 4 o incluso más meses, porque había sectores como turismo que de inmediato nos dijeron, mire, esto nos va a impactar severamente y no sabemos hasta cuándo. Entonces a ellos se les concedieron periodos de gracia sobre principal de una vez, de hasta 12 meses, 18 meses y también sobre intereses. Una segunda ola tuvo lugar en julio. Ahí ya teníamos un poco más claro el panorama de quienes iban a seguir necesitando ayuda de esa naturaleza. Y entonces fuimos caso por caso extendiendo los beneficios. Y una última ola fue en noviembre,
cuando ya de los 76,000 originales quedaban aproximadamente 17,000 que todavía requerían el apoyo nuestro. Claro, estas flexibilizaciones hicieron que los bancos no tuvieran, digamos, un impacto todavía en el año pasado en los índices de morosidad, es decir, no se han empezado a ejecutar propiedades, a retirar carros, a... No, porque si el deudor se acoge al programa que le ofreció el banco, nosotros simplemente lo ubicamos como deudor al día, que está recibiendo el beneficio, pero entonces está atendiendo, digamos, su deuda normalmente. No es que está moroso, sino que se le concedió ese beneficio. Como decía don Ronulfo, ahí las flexibilidades normativas fueron fundamentales. Y entonces la mora a lo largo de todo el periodo 2020 tal vez no reflejó el impacto, pero los bancos, que debemos de ser prudentes, esa es posiblemente la principal característica de un banquero, es tener siempre muchísima prudencia, sí fuimos haciendo estimaciones. Las estimaciones son gastos que uno va registrando sobre el valor de los créditos y dice, bueno, este crédito que di por 100 colones, yo creo que ya no vale 100 colones, posiblemente voy a recuperar 90. Ir proyectando peores escenarios. Exactamente. Entonces registro un gasto por 10 y el crédito me queda ahora valorado en 90. Esas estimaciones fueron realmente muy, muy altas. En el caso nuestro, le estoy hablando de 70,000 millones de colones que registramos en gasto por estimaciones a lo largo del 2020. Y claro, cuando usted registra semejante gasto, sus utilidades se caen, ¿verdad? Y entonces por eso las utilidades nuestras con respecto al 2019, que fue un año normal, pues se ve un descenso muy importante y por lo tanto una rentabilidad sobre el patrimonio, como se estaba manifestando hace un rato, considerablemente menor a la de años previos. Eso es lo que dice el sector financiero costarricense, que la banca realmente fue una orilla de puerto en medio de esta crisis. Pero ¿qué dicen los sectores productivos? Don Rubén Acón es presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Don Rubén, ¿fue suficiente el apoyo que tuvieron de parte de los bancos? ¿Qué esperan ustedes para este año? Gracias, Liliana. Y evidentemente el sector agradece las ayudas que se le dieron en esa primera etapa en la que pues todos considerábamos que esto iba a ser una crisis de 3, 4 meses. Hoy que estamos ya conscientes de que la crisis va a ser de 3 a 5 años, en donde requerimos entonces apoyo financiero para sobrevivir en esta etapa, para recuperarnos y reactivarnos, estamos estimando que las medidas no son suficientes. En el caso del sector de ustedes, tienen, digamos, me imagino que comunicación constante con todos sus afiliados. ¿Ellos han sentido este alivio de parte de los bancos o hay algunos que todavía siguen aprietos? Porque mucho se había dicho desde el principio que algunas empresas que eran cadáveres caminantes, es decir, que no estaban en buena situación antes de la pandemia, no iban a sobrevivir. No sé qué reportes tienen ustedes en su sector. Bueno, la información que manejamos es que el sector está sumamente estresado. No solamente requerimos readecuaciones de nuestras operaciones actuales, sino que para poder reiniciar operaciones necesitamos capital adicional. Entendamos que hemos pasado por 10 meses en una situación inédita, muy complicada, en donde los ingresos han andado por el orden del 6-5% del usual, en donde hemos tenido que consumir nuestras reservas y entonces para continuar operación necesitamos capital adicional. Y si usted ve la expectativa de colocación de estos dineros del Banco Central, la mayoría es para readecuación de deudas y muy poco para capital de trabajo adicional, que es una de nuestras necesidades más urgentes en este momento. Capital de trabajo es otro de los reclamos que ha hecho el sector de la construcción, que también en días pasados hizo una conferencia de prensa para hablar sobre la situación que estaban viviendo y dentro de varias peticiones que hacían para la reactivación económica, la que estaba en el lugar número 1 era mejorar las condiciones de acceso al crédito. ¿Cómo está la situación en el sector de la construcción en este momento, don Francisco Avilés, representante de la Cámara de la Construcción?
Sí, Liliana, pues nosotros pues evidentemente ya es el tercer año consecutivo en el que el sector viene bajando en cuanto a sus cifras, y ha sido un año especialmente duro y sin duda uno de los sectores más golpeados, ¿no? Muy de agradecer o muy positivo el que los bancos hayan continuado con las operaciones que estaban en marcha, crédito a proyectos que seguían, pues ha continuado sin ningún problema, y eso ha sido muy positivo. Pero por otro lado hemos visto que el crédito a personas como empleados por cuenta ajena, por cuenta propia, profesionales independientes, etcétera, etcétera, se ha visto muy mermado, ¿no? Crédito de acceso a una primera vivienda o a su vivienda habitual, y hay que tener en cuenta que hay mucha gente que durante esta pandemia pues ha cambiado mucho sus condiciones de vida y se ha visto obligado a buscar una vivienda, ¿no? Ustedes han visto una desaceleración en la cantidad de metros cuadrados construidos y en la cantidad de unidades habitacionales vendidas. Sin lugar a dudas hemos tenido una desaceleración en ambos, ya venía del año anterior, y en ese sentido hay que tener en cuenta que nosotros desde nuestro sector dependemos de proyectos que tardan en madurarse entre 12 y 24 meses, es decir, desde que uno inicia un proyecto o empieza a pensar en hacer un proyecto, lo diseña, hasta que finalmente el proyecto comienza a construirse, pues pasan muchos meses, ¿no? Y por eso lo que más echamos en falta o lo que más necesitamos en estos momentos es que la banca vea proyectos nuevos, que retome proyectos que estaban en marcha, porque sí hay un apetito inversor, hay un apetito también, como digo, por parte del comprador final, eso es indudable. Sin embargo, vemos muy frenado el incremento o la construcción de nuevos proyectos por precisamente las dificultades que están encontrando muchos desarrolladores y muchos constructores en el acceso al crédito de nuevos proyectos. Y es que ha habido múltiples anuncios. Yo recuerdo que a mediados del año pasado la Presidencia de la República hizo una actividad en Casa Presidencial con los gerentes de los bancos estatales, diciendo que había 700.000 millones de colones para colocación en créditos. Y yo no sé, don Rubén, si en aquel entonces realmente esa oferta de créditos se cristalizó o había problemas de acceso precisamente por la forma en como en aquel momento las entidades estaban calificando a los clientes. Bueno, esta ayuda que se ofreció tenía algunas limitaciones. Estamos hablando de un monto destinado a clientes actuales de los diferentes bancos, en donde ya los bancos definieron a quién le van a prestar. Entonces, creo que es importante aclarar que este monto de dinero no es que yo, necesitando de un préstamo, voy a ir al banco. Tenemos que entender que más bien es todo lo contrario. Ya se definieron a quiénes se les van a dar esos dineros. Y en este momento nosotros como sector no tenemos acceso a esa información, no sabemos a quiénes se le van a prestar, no sabemos al sector de turismo cuánto se le va a prestar, y esa es la zozobra que estamos en este momento sintiendo. Los accesos a los créditos han sido muy complicados y precisamente en eso estamos trabajando con los bancos para ver de qué manera generamos alguna herramienta, algún instrumento que nos permita al sector de turismo accesar a los préstamos que tanto estamos ocupando. Vamos a preguntarle a don Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional, quien estuvo esta semana en otro anuncio que se sumó a uno que hicieron en septiembre el año pasado, cuando el Banco Central decide abrir un programa de alivio financiero, una emisión de, en una primera instancia, otros 700.000 millones de colones, que eso sí los iba a emitir el Banco Central, y que amplió esta semana a 142.000 millones más, porque supuestamente había una enorme demanda para estos recursos. Es decir, 842.000 millones de colones para colocar. Sin embargo, a pesar de que ese anuncio se hizo desde septiembre-octubre del año pasado, hasta el momento, solo el 13% de esos recursos se ha colocado. ¿Por qué, don Bernardo? Bueno, es que tomó algún tiempo discutir con el Banco Central las condiciones del programa. Cada una de las entidades que decidimos acogernos al programa y recibir estos fondos debió firmar un contrato con el Banco Central. Eso pasó entonces por las direcciones jurídicas de ambos entes. El programa, detallando cuáles deudores podían ser sujetos, beneficiarios de esos dineros, tenía que ser aprobado por el Banco Central.
A nosotros nos tomó buen tiempo también hacer ese proceso de selección de quiénes iban a ser los beneficiados. Recordemos que nosotros tenemos oficinas en todo el país y queríamos que esto quedara... Entonces, quien decide a quién le va a prestar es los bancos, porque no es que la gente viene y solicita, sino que el Banco Central les dice, aquí está ese dinero, y ustedes seleccionan a quién sí y a quién no. De momento nosotros tomamos la iniciativa de seleccionar a los deudores que van a ser sujetos. ¿Con qué criterios? Fundamentalmente, afectación por la pandemia, y entonces ahí tuvieron preponderancia sectores como turismo, comercio, transporte. Ahora, debo aclarar una cosa. Aunque el sector turismo, por ejemplo, nosotros previmos que iba a ser de los principales beneficiados, resultó que al final no optaban por los recursos porque sus créditos son mayoritariamente en dólares y hay alguna reticencia. ¿Esta facilidad del Banco Central es solo para es solo en colones porque el Banco Central lo que puede emitir son colones, ¿verdad? ¿Se quedaban ustedes por fuera, don Rubén, al ser la mayoría de las deudas del sector turismo en dólares? Evidentemente este es un tema que a nosotros nos afecta. Vamos a ver, para noviembre del año pasado, las colocaciones del Banco Nacional en el turismo andaban por el orden del 4.6%. En otras palabras, recibimos demasiado poco para la afectación que tiene este sector. Recordemos que este sector es el más afectado por la crisis. Las cifras son muy claras. El índice mensual de actividad económica del turismo es 9 veces menor que el promedio del sector empresarial de Costa Rica. En ese sentido, entonces, esperamos que siendo los sectores más afectados, tengamos una mayor participación en las colocaciones, pero repito, para noviembre era ni el 5%. Bien, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a ver en detalle a dónde irán esos 842.000 millones que el Banco Central puso a disposición y también qué espera para este próximo año. Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho su opinión, sus sugerencias y observaciones. Gracias por continuar con nosotros. Hoy aquí en Estado Nacional estamos hablando sobre el estado de las deudas de las personas, familias y empresas, así como la situación de los bancos tras el impacto de la pandemia. Esta semana que recién pasó, el Banco Central anunció que ampliaba la facilidad para alivio financiero para empresas y personas afectadas por el COVID a un total de 842.000 millones de colones que 22 bancos van a poder colocar. Sin embargo, dentro de ese mismo anuncio se hizo una proyección de cómo se van a colocar esos recursos y se habló de que un 80% de esos 842.000 millones se van a dedicar a readecuación de deudas. Don Rodolfo, esto quizás muchas personas dicen, bueno, es que cuando hay un anuncio como ese crea la expectativa de que van a haber esa cantidad para nuevos créditos. En realidad, ¿qué pasa en estos casos en los que solamente estaríamos, digamos, si Liliana tiene una hipoteca, no sé, de 50 o de 60 millones que hice hace 5 años, no la pude pagar ahora, me acerco al banco, el banco me va a hacer un ajuste en la tasa de interés con estos fondos, digamos, más accesibles que da el Banco Central, pero en realidad no me van a dar otros 50 millones. ¿Por qué la mayoría de ese dinero va a readecuaciones? Para que la gente entienda a dónde es que va el dinero. Claro, y es importante, porque es importante estos recursos. Esto le ayuda a las personas a salir de lo que le está hundiendo. O sea, el saldo de deuda no atendido lo deja como no sujeto a nuevos créditos. Entonces, esto le permite al banco y al cliente renegociar las condiciones, tener plazos más largos y tasas de interés más bajas, porque estos recursos vienen a unas tasas de interés más bajas. Entonces eso permite que la cuota que tiene que pagar Liliana Carranza ya tenga que estar en una época en que puede pagarla y en un monto que usted puede pagar. Esto hace que usted ya sea sujeto de crédito. Es decir, y en el caso de una empresa, digamos, entonces ya es sujeto de otro crédito ya para capital de trabajo, ¿verdad? Entonces ya eso permite ir rescatando a la empresa o rescatando a la persona. En ese sentido,
los bancos han estado activos. La asociación bancaria esta semana estuvo conversando con don Rubén Acón precisamente para buscar nuevas avenidas de cómo ayudarle al sector turismo. Y se han readecuado ya el 67% de los saldos del sector turismo, es decir, prácticamente 2/3 partes. A ningún sector se le han dado condiciones tan especiales, dadas las circunstancias que han ocurrido en el país, y entonces están buscando nuevas vías de cómo hacerlo, de cómo ayudarle al sector a salir adelante. Pero, don Rodolfo, por ejemplo, con estos 842.000 millones que ofrece el Banco Central, el sector turístico que tenga sus deudas en dólares no calificaría. Y según lo que escuché en la conferencia de prensa, solo un 5% de esos 842.000 se usan para cambiar deuda de dólares a colones. Por eso, con don Rubén estábamos viendo ese tema, digamos, de que está más en dólares. Entonces, cómo buscar la solución, cómo hacer colonizaciones, en algunos casos de esos créditos, que habrá que hacerlo porque los recursos del Banco Central son de colones, entonces hay que hacer esas operaciones, hay que buscar tal vez otra fuente, alguna garantía, de forma tal de que el sector, digamos, pueda atender su relación crediticio en una forma fluida. Eso es, digamos, una tarea en la cual, digamos, nos interesa colaborar para que las empresas salgan adelante. Y no es un tema, porque a veces alguien dice, bueno, es que son grandes empresas. No, lo que nos interesa es rescatar empleos. Acordemos que tenemos un 20 y tantos % de la fuerza de trabajo desempleada, por eso la gente no está demandando vivienda nueva, ¿verdad? Y eso hace que el sector construcción no se pueda reactivar. O sea, no es un tema solo que los bancos quieran dar crédito, sino que también las personas demanden crédito, y que vayan al Banco Nacional a pedirle a don Bernardo un crédito, pero si están sin empleo, ¿verdad? Va a costar que esto arranque. Entonces, digamos, hay que apoyar a estas empresas para que otra vez las personas encuentren empleo. Voy a retomar lo que mencionaba don Ronulfo sobre lo que el sector en general, la asociación bancaria por lo menos puso sobre la mesa esta semana sobre el apoyo que habían dado al sector turístico. Veamos qué nos dijo María Isabel Cortés de la asociación bancaria. Los bancos hicieron esfuerzos particulares en aquellos sectores más afectados por la crisis. Particularmente en el sector turismo, se readecuó más del 67.7% de la cartera de crédito de ese sector y se desarrolló una campaña junto con el Instituto Costarricense de Turismo, Vamos a Turistear, donde se dio financiamiento a cero intereses para reactivar el turismo local. Entre agosto y diciembre del 2020 se logró facturar un 26% más de lo facturado en ese mismo periodo en el 2019 y además hubo un incremento del 6% en el número de transacciones en ese mismo periodo. Don Rubén, ¿así lo sintieron ustedes? ¿Fue suficiente? En el tema que menciona del apoyo que nos dieron con la campaña Vamos a Turistear, sin duda, eso dio excelentes resultados y lo agradecemos. Y aprovecho para solicitar que para este año 2021 analicemos la posibilidad de mantener un programa de apoyo en ese sentido, porque ahora realmente es cuando vienen los problemas. Ya vamos a entrar en la temporada baja, que va a ser bajísima. De manera que esa ayuda que nos dieron, que fue muy valiosa, quisiéramos solicitar respetuosamente que consideren ampliarla para este año 2021. Y además de eso, de estos 842.000 millones que el Banco Central puso a disposición de los bancos, ¿ustedes se sienten excluidos? Porque, según lo que usted me dice, la mayoría de la cartera de turismo está en dólares y por lo que se anunció, solo un 5% se dedicaría a pasar deudas de dólares a colones. Sí, tal vez yo no hablaría la palabra excluidos. Aquí el tema es que todas estas ayudas se están haciendo en forma genérica y creemos que siendo el sector más afectado deberíamos recibir un trato diferente. Necesitamos un programa
específico para el sector. Y en eso, pues como lo dijo don Ronulfo, estamos trabajando y es probable que se requiera flexibilizar la normativa vigente. Más todavía. Efectivamente, para el caso del turismo específicamente. Y en el caso del sector construcción, le pregunto a don Francisco Avilés, porque también por lo menos de esos 842.000 millones del Banco Central, si el 80% es para readecuaciones de créditos existentes, que además cada banco es el que los escoge, no es decir que la gente los llega a pedir, sino que el banco va a decidir quiénes son. Para el caso, digamos, de viviendas tampoco sería un aporte tan grande. En efecto, lo comentaba antes, lo importante en este momento, y lo ha dicho perfectamente don Ronulfo, es generar empleo. ¿Y cuál es la industria que genera, cuáles son las industrias que generan más empleo? La construcción, sin lugar a dudas, que se ha visto muy afectada y ha perdido pues, decenas de miles de puestos de trabajo en los últimos años, es una industria fundamental. Y sin crédito nuevo, sin nuevos proyectos, si no se da un acceso al crédito a personas que lo requieren, que lo necesitan, porque están haciendo cambios en su vivienda o porque están accediendo a una vivienda o porque están diciendo, mira, el lotecito que me compré hace 5 años ahora lo quiero poner en valor y quiero construir porque ya me quiero pasar, etcétera, etcétera. Si eso no ocurre, difícilmente vamos a tener más empleo. Es decir, para nosotros es fundamental que este programa es muy importante la readecuación de deudas, aunque según han comentado o se comenta ahí en los reportajes, ya la mayoría de deudas están readecuadas o hay un gran porcentaje de la deuda readecuada. En el sector turismo el 60 y pico %. ¿Qué necesitamos? Lo que necesitamos es más empleo. ¿Y cómo se genera más empleo? Con nuevos proyectos, y esos proyectos requieren crédito, requieren acceso al crédito, pero es crédito nuevo, no readecuaciones. Claro. Hay otro proyecto que empezó, digamos, ya se presentó a la corriente legislativa, en esta semana se le han estado haciendo algunos ajustes. Se trata de la ley de avales bancarios. Don Ronulfo, ¿en qué consiste eso? Y luego le voy a preguntar a don Bernardo un poco cómo apoyaría esto en esa reactivación económica. Se supone que son ahora $300 millones del BESIE. Correcto, es un crédito del BESIE y con ese crédito el gobierno estableció un proyecto de ley. La idea es que esos fondos ayuden a empresas, ¿verdad? A empresas que tienen créditos difíciles de atender, donde el riesgo es alto, porque, digamos, la pandemia ha hecho que los riesgos sean más amplios, que no, digamos, que la pérdida esperada de dar un crédito sea mayor. Y entonces estos avales podrían ayudar a compensar ese incremento del riesgo y por lo tanto poder hacer que fluya con mayor facilidad las readecuaciones de créditos complicados y de nuevos créditos si fuera necesario. Don Bernardo, ¿cómo funciona? Tal vez para explicárselo bien sencillo a los costarricenses, ¿cómo va a funcionar este mecanismo y a quiénes va a beneficiar? Sí, la última versión del proyecto en realidad nos pareció muy buena, considerablemente mejor que algunas versiones previas que habíamos visto. El aval hasta un 70% de los saldos es en colones y en dólares. Antes únicamente contemplaba colones, de manera que ahora puede darse un aval sobre créditos en dólares y entonces funciona como una garantía adicional. Deme un ejemplo, tal vez estamos hablando de qué, por ejemplo, no sé, un hotel que tiene una línea de crédito de 10 millones, o deme un ejemplo tal vez para explicar de una forma bien gráfica cómo funciona esto del aval. Sí, entonces el hotel tiene, por ejemplo, una garantía, posiblemente el mismo hotel, y entonces se ha tomado una hipoteca sobre el hotel. Eso da un nivel de cobertura de acuerdo a la categoría de riesgo, pero queda un descubierto. Entonces ese descubierto puede ser sustituido con el aval y entonces el banquero se ve mucho más incentivado a adecuar el crédito, a darle mayores beneficios a ese deudor, porque ahora tiene, además de la mitigación del hotel, tiene el aval adicionalmente. Según cómo está planteado el proyecto de ley, ¿podría, digamos, beneficiar a todas las entidades bancarias o tendrían que presentar planes? ¿Los bancos escogerían a los clientes o los clientes pueden llegar a optar? No, los clientes siempre pueden solicitar ayuda. Nosotros hemos estado siempre abiertos en todas las olas que estaba mencionando a que los clientes nos presenten esas solicitudes. Nosotros podemos también hacer la presentación ante el BESIE, que va a ser el fiduciario
de este fondo, los clientes que queremos reciban el aval, el apoyo, y entonces va a ser un trabajo conjunto entre deudores y nosotros que va a beneficiar a todas las partes. Claro, sin duda alguna, si hay todos estos proyectos que se están manejando tanto en el Congreso como en el Banco Central, es porque hay una situación de, digamos, todavía de estrechez. Don Ronulfo, ¿se está proyectando que la situación de morosidad, las entidades bancarias este año se vea mucho más afectada que el año pasado? O sea, ¿vamos a ver un impacto en este 2021? Yo creo que en este 2021 no lo vamos a ver tanto porque la superintendencia y el CONACYT tomaron la decisión de ampliar la flexibilidad crediticia. Había mucha preocupación de varios sectores. Había preocupación de varios sectores en que la flexibilidad se había cortado el 1 de diciembre del año pasado. Y actualmente, ahora, hace unos cuantos días, el CONACYT la amplió hasta el 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, todavía va a existir flexibilidad. Mientras exista flexibilidad de establecer readecuaciones, ampliaciones, refinanciamientos, pues no se va a manifestar en mayor morosidad. Ahora, ni hay entidades bancarias que estén, en general el sistema está saludable. Está sólido, saludable, ¿verdad? Siempre hay que manejar riesgos, ¿verdad? Porque a veces nos preguntan mucho por la morosidad y no el hecho de que el número de morosidad no suba. En este caso, que hay sistemas para flexibilizar el crédito, no quiere decir que el sistema esté manejando unos amplios niveles de riesgo mayores, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener también el cuidado para custodiar el ahorro de los ticos de forma prudente, como planteaba don Bernardo. Claro. Y si estamos hablando de la situación de los créditos y del sector bancario nacional, no podemos dejar por fuera también cuál es el impacto que tendría el proyecto de ley que se enmarcó dentro y que está dentro de los compromisos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que propone que las entidades estatales hagan un traslado de un porcentaje de sus utilidades destinado a solucionar el problema de las finanzas públicas. En el caso del Banco Nacional, ya esta semana dijo que no le parece eso. ¿Cuál es el impacto que ustedes están previendo? Sí, en efecto, Liliana, nos preocupa ese proyecto y así lo manifestamos abiertamente hoy. Como explicaba don Ronulfo al inicio de nuestra conversación, los bancos, de cada 10 colones que prestan, 1 es de capital y 9 son de captaciones del público. Pero si no tiene ese 1, pues entonces no puede apalancar el capital y prestar el total del crédito por los 10. Entonces, en este momento nosotros pagamos impuesto de renta, que es un 30%, y luego vienen una serie de cargas parafiscales. El Instituto de Fomento Cooperativo implica un 10% adicional, la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación un 5%, la Comisión Nacional de Emergencias un 3%, el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja un 15%. Entonces, al final, nuestra contribución del total de utilidades es de un 60% más o menos. Con este proyecto nos iríamos a un 82%, es decir, de cada 100 colones de utilidades que tenemos, 82 tenemos que entregarlas y solo nos quedarían 18 colones para conceder créditos. Entonces, sobre esos 82 colones, imagínense toda la cantidad de créditos que dejaríamos de dar. Si se aprobara este proyecto de ley, estamos hablando que... ¿Qué porcentaje de las utilidades tendrían que trasladar al Estado? Bueno, es un 30% de la utilidad neta. Eso implicaría, a lo largo de los próximos 4 años, que es la vigencia del proyecto, dejar de colocar 74.000 millones de colones. Es decir, 2.500 créditos de vivienda, 15.000 créditos de micro y pequeña empresa que se dejarían de dar porque tuvimos que destinar estos fondos no a capitalizar el banco, sino a paliar el tema fiscal. Ahora, ¿cuántos millones en vivienda, dijo? Unos 2.500 créditos de vivienda al monto promedio en que usualmente concedemos los créditos. Perdone un momentito, don Bernardo, don Francisco, tomando en cuenta el tamaño del Banco Nacional como colocador de crédito, en el caso del sector vivienda, este sería un impacto importante si no pudiera colocar esa cantidad de créditos. Sí, sin lugar a dudas, el Banco Nacional es uno de los jugadores más importantes y 2.500 hipotecas son muchas hipotecas. Es un impacto grande el que tendría si el banco no pudiera colocar ese importe por este tema que está comentando don Bernardo. Don Bernardo, ¿el Ministerio de Hacienda, el Ministro de Hacienda o la Presidencia nunca les consultó sobre esta?
Bueno, no hablamos previamente a la elaboración del proyecto sobre el tema. Durante Ahora, los procesos de diálogo nacional tampoco nunca se les planteó esa posibilidad. No, tampoco. ¿Los sorprendió? Pues sí, pero lo que hicimos fue reaccionar proactivamente y hacer una contrapropuesta. Lo que le estamos proponiendo al Ejecutivo es que por qué no presentan un proyecto en que nos sustituyan todas esas cargas parafiscales por un dividendo único del 40%, manteniendo el 15% del IBM de la Caja, porque sabemos que con la pandemia la Caja sufrió bastante. Entonces mantendríamos ese parafiscal, pagaríamos un dividendo único del 40% y con eso el banco quedaría aportando las mismas cargas fiscales y parafiscales que está aportando hoy, pero el gobierno, para atender el tema del déficit fiscal, obtendría el doble de lo que está pretendiendo obtener con este proyecto de ley. Entonces creemos que es una propuesta muy valiosa y válida. Hasta esta semana hicieron el planteamiento ante la Presidencia de la República o el Ministerio de Hacienda o al Congreso. Lo acabamos de hacer ante el Ministerio de la Presidencia. De la Presidencia. Don Ronulfo, alguien podría decir, bueno, pero es que también es responsabilidad de la banca estatal poner de su parte en este problema de las finanzas públicas, y si tienen que trasladar ese 30% de las utilidades, para eso está el resto del sector financiero nacional que coloca créditos. ¿Es eso viable? Claro, yo creo que todas las empresas públicas que tiene el Estado tienen que contribuir con el Estado, ¿verdad? O sea, contribuir con todos nosotros. Lo que se les olvidó cuando plantearon esta idea es que ya los bancos estatales tienen más del 60, prácticamente el 60% de sus utilidades ya están destinadas a impuestos o cargas parafiscales. Entonces yo creo que ahí debieron de haber hecho una excepción o de haber dado un tratamiento especial al caso de los bancos. Que sería en este caso nacional y de Costa Rica. Exacto, los bancos estatales no debieron de estar ahí o estar en otras condiciones, porque eso que estás diciendo ya lo hacen, ya están contribuyendo, digamos, al Estado o están contribuyendo a una serie de cargas parafiscales. Yo creo que es bueno racionalizarlas, que sea el Ministerio de Hacienda, la idea que plantea el Banco Nacional es buena, que sea el Ministerio de Hacienda quien reciba ese dividendo, esa contribución, que decís, que la reciba y que en el presupuesto nacional se distribuya entre los diferentes gastos que tenga el Estado. Entonces, incluso es algo más transparente desde el punto de vista democrático de destinar los recursos públicos. Pero el impacto ya, si usted hace el análisis desde el punto de vista del sistema bancario en general... Es un impacto muy fuerte. A mí me parece que es impedir que los bancos del Estado tengan capacidad de crecer y de atender la reactivación, ¿verdad? Yo creo que está mal hacerlo y peor hacerlo en estos momentos. Me parece que es un muy mal momento, porque todo lo que hemos estado hablando con Cámara de Construcción, con Cámara de Turismo, de cómo enfrentar la reactivación, ¿verdad? Y en un momento en que los bancos van a salir golpeados, porque esta crisis está costándole mucho a los bancos. No es que va a salir gratuita ni a los bancos públicos ni a privados, ¿verdad? Y no solo ha sido en Costa Rica, ¿verdad? No solo en Costa Rica. La afectación ha sido, estaba en unas estadísticas de Felaban. Exacto. Y en Latinoamérica en general la banca... La rentabilidad se ha venido abajo, ¿verdad? Entonces yo creo que el Poder Ejecutivo hizo un mal cálculo y yo creo que sería bueno hacer esa reactivación, hacer esa rectificación, y creo que el Banco Nacional le está dando una buena opción. Claro, ustedes hicieron ese planteamiento al Ministerio de la Presidencia y estarían, digamos, haciendo otras gestiones para tratar de, digamos, de convencer de esta opción que ustedes están planteando. Sí, correcto. Bueno, lo hablamos también con el Ministerio de Hacienda en una videoconferencia que tuvimos ayer y con el Ministerio de la Presidencia hace 2 días, de manera que ellos están al tanto de cuál es nuestra tesis y de cuál es esa contrapropuesta que nosotros hicimos. Claro. Es que de lo contrario es matar la gallina de los huevos de oro. A mí me parece que y es el peor momento para hacerlo, es ¿verdad? Porque va a empezar a haber mucha presión, porque muchas de las medidas tributarias van a tocar el bolsillo de muchos sectores y hay una gran expectativa de reactivación económica, y en la reactivación económica la banca tiene un papel fundamental. Yo creo que es el motor de la reactivación y tiene que estar en buenas condiciones para que ese motor tenga la tracción necesaria. Claro. Ya para ir concluyendo, voy a pedirle a don Rubén Acón, de la Cámara Nacional de Turismo,
que nos haga una reflexión final, sobre todo en la perspectiva de qué requieren, ya más allá de solo el crédito, en términos de reactivación económica, porque por lo menos en el sector suyo, don Rubén, mientras esta semana se supo y tuvo su ruido en los medios de comunicación el hecho de que un grupo de turistas franceses que estaban en el país pues resultaran contagiados del COVID, algunos en los hospitales nacionales, las restricciones para los vuelos en algunos países se mantienen, el panorama pinta especialmente difícil para ustedes. Así es, doña Liliana. Nosotros venimos insistiendo en que el sector se va a recuperar, pero en forma gradual, en forma paulatina, y nos va a tomar de 3 a 5 años lograrlo. De manera tal de que para poder mantener el tejido empresarial durante este periodo de recuperación, requerimos algunas colaboraciones de parte de diferentes instituciones, y me refiero al tema de las tarifas eléctricas, al tema del agua, al tema de la base mínima contributiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y así una serie de medidas que nos permitan ser más competitivos para poder sostener, repito, los puestos de trabajo. Pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de mencionar el fondo de avales. Esta es una urgente necesidad del sector, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Y quisiera respetuosamente pedirle a los diputados que van a analizar esta propuesta que consideren la posibilidad de elevar la cobertura del 70% por lo menos al 80%. Hay otros países que están hablando de 90% y me parece que es importante que la cobertura sea mayor para que el apetito de los bancos para prestarle al sector del turismo sea efectiva y que se dé en la práctica ese acceso al financiamiento a través del aval del fondo de avales. Muchas gracias, don Rubén. Voy a continuar tal vez con usted, don Rodolfo, una reflexión final sobre lo que nos espera este año, ya no solo en cuanto al tema del crédito, sino en general, reactivación económica. Yo creo que hay que apostar por decirle adiós a la crisis y empezar en la etapa de recuperación. Creo que la economía mundial empieza a recuperarse, la aparición de las vacunas es algo muy importante, entonces la parte externa empieza a recuperarse. No todo se va a recuperar tan rápido, ¿verdad? Posiblemente el comercio de bienes se va a recuperar más rápido, la parte de turismo posiblemente se va a recuperar más lento porque es el contacto de personas. Y dentro del país tenemos que resolver el problema fiscal. Nos está tocando resolver el problema fiscal en el peor momento, porque es cuando vino esta crisis. Pero bueno, tenemos que salir con eso para establecer la estabilidad de la economía y que eso empiece a sentar ya las bases del crecimiento económico y la generación de empleo y la reducción de pobreza. Muchas gracias, don Rodolfo. Don Francisco, desde el sector de la construcción, su reflexión final y sobre todo el planteamiento de las exigencias que ustedes tienen para poder salir este año. Sí, nosotros tenemos desde principios de 2019, después de que se aprobara la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de estar presentando al Gobierno planes de reactivación, planes importantes que tocan varios temas. Uno, el tema del financiamiento, que ya se ha hablado ahí. Un tema importante es la infraestructura pública, en donde nosotros estamos no solamente con el Gobierno central, sino también hablando con otras instituciones del Gobierno para ver cómo impulsamos una ley de asociaciones público-privadas que impulsen la infraestructura pública. Hemos estado también hablando de cómo se puede apoyar al sector productivo, al sector de la construcción a través de distintos mecanismos, como puede ser exenciones fiscales a la compra de vivienda o a los intereses de la compra de vivienda, etcétera, etcétera. Es una lista muy larga. También en el tema de tramitología hemos estado conversando con el Gobierno, hemos intentado avanzar. Desafortunadamente no hemos tenido demasiada suerte en ese campo porque seguimos con un tema de tramitología muy engorrosa que hace que los proyectos se ralenticen mucho. Venimos de hablar con el AIA, por ejemplo, en donde necesitamos que se reactive todos los planes del AILA y que el AIA ponga en marcha mucha más infraestructura para poder dar agua. Hemos tenido problemas de agua que todos conocemos. Las disponibilidades de agua han sido un problema. El otro día nos decía el nuevo presidente ejecutivo que hay un 25% de disponibilidad de agua que ellos no están cubriendo. O sea, un 25% es una cantidad muy grande. Es decir, no se puede decir, hay un 25% de gente a la que no le pueden dar agua, de proyectos nuevos
o de la persona que tiene una casa y se quiere construir su casa y no la puede hacer, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros estamos abiertos, estamos siempre en una posición constructiva con el Gobierno y con las otras instituciones públicas para ver cómo ponemos en marcha esta reactivación de la que ya llevamos 2 años conversando, como digo, pero no terminamos de afinar y de ver planes concretos encima de la mesa. Muchas gracias, don Francisco. Concluyo con usted, don Bernardo Alfaro. Gracias, Liliana. Desde el inicio de la pandemia, el Banco Nacional se abocó a apoyar a las empresas y a las familias como lo ha hecho históricamente. Todavía al día de hoy tenemos 1.1 billones de colones de nuestra cartera, aproximadamente un 30% de la cartera en créditos readecuados. Lanzamos un programa que se llama Juntos al Amanecer, que nos permitió ayudarle a 7.500 empresas con capital de trabajo adicional por un total de 190.000 millones de colones más. De las ODP del Banco Central que lanzaron ayer, vamos a tomar 168.000 millones de colones que van a beneficiar a más de 4.000 deudores nuestros y les van a bajar la cuota de sus créditos en aproximadamente un 15%. Y estamos igualmente apoyando la aprobación, como decía don Rubén, del proyecto de avales para echarle mano y seguir ayudando también en la reactivación económica, que para nosotros es fundamental. Bien, muchísimas gracias, don Bernardo. Gracias a todos nuestros invitados el día de hoy. Llegamos así al final del programa. Sí me gustaría que si usted se vio afectado exclusivamente por el tema de la pandemia en el manejo de sus deudas, me escriba. A mí me interesa conocer su caso. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo domingo aquí en Estado Nacional. Muchas gracias.